Buen día, los alumnos de la Escuela Profesional de Contabilidad del tercer año, sección B, les hablaremos sobre el factoring. Los integrantes del grupo son Cóndova Mani Lisbeth Milagros, Muyuni Miranda Nayeli Cristina, Pinto Puma Alejandro Salvador, Rodrigo Machicao Carlos Fernando y Yanés López Carla Sofía. Introducción. La obtención de financiamiento para conseguir liquidez y continuar operando mientras llega la fecha de cobro de las facturas puede ser un verdadero desafío. Por ello, es que varias empresas han tenido que recurrir al uso del factoring con el propósito de obtener una liquidez de manera inmediata y sin tener que esperar la fecha de cobro de dichas facturas, que pueden llegar a demorarse entre 30, 60, 90 o hasta 120 días. Con este trabajo se intenta mostrar una forma distinta de financiamiento a través de una herramienta que permite a las empresas desligarse de la gestión de cuentas por cobrar, de la reclamación de deudores morosos, del estudio de sus clientes e incluso desligarse de asumir riesgos de deudas fallidas. Además, se busca que el lector o el público pueda apreciar las diferentes perspectivas que se tienen del factoring a través de algunos autores y los diferentes ángulos que pueda obtener sobre la información del factoring. Por ello es que se tomaron los siguientes puntos: ¿qué es el factoring?, partes que intervienen en un factoring, tipos de factoring, ventajas y desventajas del factoring, ejemplos prácticos y conclusiones. Comenzamos diciendo qué es el factoring. Para definir el factoring, nos remitimos en primer término al diccionario de la Real Academia Española, el cual define al contrato de factoraje como contrato que obliga a alguien a prestar a otra persona a cambio de un precio, servicios de contabilidad y cobro de facturas, normalmente asumiendo además el riesgo de insolvencia de los deudores. En palabras sencillas podemos decir que el factoring es una alternativa de financiamiento que brinda solución inmediata a problemas de liquidez que pueden enfrentar las microempresas, a través de los cuales convierten sus deudas por cobrar en efectivo de manera rápida y accesible, y en un máximo de 72 horas, reduciendo así los días de cobro de su cartera y poder financiarlo para producción o el pago de obligaciones a corto plazo. Es una herramienta cada vez más utilizada por las MIPES, debido a que les ayuda a acceder a sus fuentes de financiamiento a largo plazo y despreocuparse de las cobranzas, la administración y la gestión de cobro, que en algunos casos puede ser muy engorroso y costoso. Definiciones del factoring de algunos especialistas. Weston y Brigham definen el factoring como la forma de financiamiento mediante la compra de cuentas por cobrar. Van Horne y Wachowicz definen el factoraje como la venta de cuentas por cobrar a una institución financiera. Este procedimiento financiero se da cuando una empresa transmite la titularidad al factor. Silvo y Carlos Wiercovich mencionan el factoring como aquella operación por la cual un empresario transmite los créditos que frente a terceros, el cual se encargará de la gestión y contabilización de tales créditos, pudiendo asumir el riesgo de insolvencia. Partes que intervienen en el factoring. Para generar una acción de factoring es necesario que haya un acuerdo mutuo, cuya legalización se le conoce como contrato de factoring o contrato de factoraje. En este contrato de factoring intervienen dos partes: el cedente, que es el cliente emisor de la factura, y el cesionario, que también es llamado como factor o empresa de factoring. Pero en relación a que en dicho contrato se genera un derecho de cobro, se estaría hablando de una tercera persona, que sería el deudor, que es el comprador del cedente o pagador de la factura. O sea que en dicho contrato la participación sería de tres sujetos. Estas son las partes que intervienen en el factoring. Factorado o cedente, que es la empresa que contrata el servicio de factoring y vende sus cuentas por cobrar. El factor, que es la institución financiera que financia con el cedente y compra las cuentas por cobrar, haciéndose cargo de las facturas. Y el deudor u obligado, que es la empresa deudora que compró bienes y servicios al crédito, por lo que generó una obligación al pago a favor de la empresa vendedora. Sin embargo, al realizar la acción del factoring, el deudor ya no tiene una obligación con su vendedor, sino con el factor o la institución financiera del factoring. Seguimos con los beneficios del factoring. Como sabemos, el principal beneficio que la empresa obtiene al contratar el factoring es transformar sus ventas a crédito en operaciones al contado. Esto quiere decir que entra dinero líquido a caja. Esto, por extensión, mejora la capacidad de financiación del negocio. Aunque no es el único, podemos ver que también tenemos los beneficios como la inyección de liquidez inmediata como forma alternativa de financiación, la garantía de cobro de la partida de clientes, una optimización de la gestión de cobro y ahorro del tiempo, la contabilidad se simplifica y la empresa pasa a tener un único cliente con pago al contado,
También tenemos informes de insolvencia y clasificación del crédito de los clientes. Desventajas del factoring. Como sabemos, el factoring implica beneficios claros para las empresas. No debemos pasar por alto que si no se hace uso estratégico de este mecanismo, puede conllevar claras desventajas para las empresas. Y entre ellas destacamos que podemos encontrar los elevados costes financieros respecto a otros mecanismos, también que la entidad financiera puede negarse a aceptar determinadas facturas o documentos de pago con excesivo riesgo. También que nuestros clientes quedan expuestos a la valoración crediticia por parte del factor y pueden imponer cláusulas contractuales negándose a la cesión de créditos. Bien, ahora pongamos un ejemplo sencillo de factoring. Miguel es un joven emprendedor que realiza ventas para una cadena de restaurantes en Arequipa, pero las facturas se las pagarán en 30 días. Sin embargo, él necesita cobrar estas facturas de inmediato para invertir y comprar más mercadería y así ampliar su negocio. Afortunadamente, Miguel cuenta con una herramienta llamada factoring que le permite tener liquidez a través de la negociación de facturas negociables pendientes de pago por medio de una entidad financiera o empresa especializada en factoring. En este caso, Miguel se lo solicita al Banco Pichincha, el cual enviará la propuesta del contrato y el monto a recibir para que finalmente se realice la firma del contrato y el desembolso, permitiéndole así a Miguel poder hacer un cobro adelantado de las facturas. Bueno, como parte final del trabajo tenemos lo que son las conclusiones acerca de lo que es el factoring. Y bueno, son las siguientes, ¿no? Tenemos como primera conclusión que la aplicación del factoring como herramienta de financiamiento es conveniente para las empresas porque ofrece bajas tasas de costos, terciarización de la gestión de cobranza, evaluación de los clientes que apoyan a la decisión de otorgamiento de créditos, lo que, bueno, en el tiempo provocaría que las empresas sean competitivas frente al mercado comercial. Asimismo, también se obtendría mayor y oportuna liquidez inmediata. Como segunda conclusión tenemos que las empresas que habitualmente se enfrentan a un conjunto de problemas al momento de vender sus productos o servicios tienen en el contrato de factoring el instrumento perfecto para superar esos inconvenientes, ¿no? Aún más con esta función es la que hoy opera precisamente en los países industrializados. Como tercera conclusión tenemos que es importante que se reconozca el factoring como una herramienta que facilita a las pymes del sector realizar sus objetivos, como la administración de los recursos. Además, porque aliviaría la carga financiera y se trasladarían los riesgos de las facturas, generando así, ¿no?, una dinámica operacional y crecimiento de las pymes. Por última conclusión, con el marco de la pandemia como bien hemos vivido, tenemos que es importante promover la aplicación de esa alternativa de financiamiento, como es el factoring en época del COVID-19, dado que la empresa necesita liquidez para reactivar sus operaciones.